Bienvenido a este lugar. Nosotros aprovechamos a saludar a los que están conectados y darles la bienvenida a los que nos ven en nuestra fanpage, en nuestro canal de YouTube. El Señor les bendiga. Y si vienen por Mendoza, ya saben que tienen una cita obligada aquí en Plenitud de Vida, donde los vamos a hacer sentir como en casa. ¿Qué tal si todos los presentes les brindamos un fuerte aplauso a los que están conectados? Señor les bendiga. Sean muy bienvenidos. Y bueno, le damos gracias al Señor, preciosa adoración, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén a eso? Le damos gracias al Señor por este día extraordinario que podemos venir a recibir su palabra, adorarle. Queremos continuar con esta serie que se llama Conversaciones Difíciles, segunda parte. ¿Cuántos de ustedes han tenido conversaciones difíciles esta semana? ¿Qué pasó? Y han aplicado la primera parte de este mensaje. ¿Habrá alguien aquí que me dice, pastor, esto fue de... Amén, miren aquí también, qué bueno, por allá también, gloria a Dios, amén. Estamos creyendo que hay una unción que se derrama sobre nuestras vidas para hablar temas difíciles y nos saldrá muy bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora imagínense que... Dejen volar su imaginación por unos instantes. Imagínense que de pronto todos tus sueños, todos tus anhelos, todos tus deseos que necesitan cierta financiación, por ejemplo, emprender un negocio, un estudio, lo que fuera, se podrían cumplir a través de alguna institución internacional en la cual vos te inscribís y ellos están dispuestos a... digamos, ver tu legajo y cuando llegue el momento llamarte y decirte, vamos a financiar todo. Estamos estudiando tu caso, llegó el momento, vamos a financiar todo, absolutamente todo. ¿Te gustaría eso? ¿Sí? Sería interesante, ¿verdad? Todos tus sueños, no sé, lo que fuera. Quizás alguien aquí se va a casar, alguien quiere emprender su negocio, alguien quiere hacer un estudio, un posgrado, lo que fuera. Estudiar en otro lugar del mundo, un viaje, y ellos están dispuestos a ver tu legajo y no importa qué categoría de sueño sea, de proyecto, están dispuestos a financiar todo. ¿Seguís dejando volar tu imaginación conmigo? ¿Sí? ¿Estás aquí? Ahora imagínate que esto tiene una sola condición, una sola. No tiene ni dos, ni tres, ni cuatro, una sola. Y es que, como ellos son promotores de que la salud física es muy importante, estas organizaciones internacionales han decidido financiarte. Una vez que vos te inscribís en el programa, te entregan una pequeña pulsera que se detecta GPS desde algún satélite y te dicen, lo único que necesitamos que el día que te llamemos, una vez que hemos evaluado tu legajo, hemos evaluado tu proyecto, el día que te llamemos, vos tenés que estar listo. Esto puede ser cualquier momento de tu vida, Pueden pasar algunos años, pero te vamos a llamar sí o sí. Y el día que te llamemos, lo único que se espera de ti es que puedas estar en condiciones físicas de correr al menos 100 metros, que es una cuadra, los puedas correr no menos de 15 kilómetros por hora, que es lo que hace cualquier persona saludable. ¿Estarías dispuesto a estar en forma y listos para esa llamada? ¿Alguien aquí estaría dispuesto? ¿Sí? ¿Se entrenarían, digamos, estarían preparados en condiciones físicas? No importa si es un año o dos, al fin y al cabo estos son beneficios que te hacen bien a vos, ¿verdad? Bueno, la verdad que sería bastante interesante esto, pero esto probablemente no vaya a ocurrir, ¿sí? Digamos, sería muy difícil que alguien a través de una llamada te abra una oportunidad de ese tipo y que lo logre solamente por correr. Pero probablemente sí va a ocurrir que algunas oportunidades de tu vida sean como esa llamada inesperada, pero sean una conversación difícil. Pero en vez de entrenarte para correr y lograr este objetivo, probablemente sea mucho más eficiente y tengas mucho más ganancia, mucho más rédito, si en vez de entrenarte para los 100 metros, te entrenás toda tu vida para ser una persona que habla con poder de Dios en su boca. Aleluya. Que habla con unción en la boca. Y probablemente esto sí sea más real y sí vaya a pasar.
Porque hay personas en la vida que le han ocurrido este tipo de oportunidades y que en una conversación se le abren todos los proyectos de la vida. Quizás Dios tiene pensado para ti, al igual que algunos de los personajes que vamos a leer hoy, por ejemplo, Nehemías, que en una conversación, alguien diga conmigo, una sola conversación en toda su vida, la más difícil pero la más importante de su vida, la tuvo frente al rey Artajerjes, que era un rey muy importante en la historia de la humanidad. En una sola conversación, él llegó a ese punto y en una sola conversación se le abrió el resto de las bendiciones de su vida. En una sola conversación logró una libertad, logró cumplir sus sueños, logró ser financiado para esto. ¿A cuántos les gustaría que le suceda esto? En una conversación. Pero voy a decirte algo muy importante. Él, para llegar ese día ahí, estaba muy bien entrenado. Sabía hablar bien, pero sobre todas las cosas, sabía hablar con unción del cielo. Por favor, toca al que está al lado tuyo, decirle, esto es para nosotros. Sí, Señor, esto realmente hace la diferencia. Cuando uno puede hablar bien y puede hablar lleno del Espíritu Santo en las conversaciones difíciles, ¿sí? ¿Saben que hay gente, leía en esta semana, mientras preparaba los materiales, que la BBC largó un informe de las 10 conversaciones más difíciles que tienen los ingleses, ¿sí? Y entre ellos, en el top número 1, estaba la conversación por dinero. Y por último, la conversación de parejas. Dejar una pareja, ¿sí? Era una conversación difícil, pero no era la más importante para ellos. Los ingleses son un poco más fríos que los latinos, ¿sí? Fácilmente ellos dicen, no sos vos, soy yo, punto, se terminó. Pero las conversaciones de dinero para ellos eran las más difíciles, la número 1. Hablar con un jefe, pedir un aumento, presentar un proyecto, lograr el financiamiento con una persona, por ejemplo, con un inversor. Esas conversaciones difíciles pueden ser una conversación, pero te abre el resto de tu vida. Y la verdad que muchas veces es así. Así son las cosas en este mundo y muchas veces a los hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios aquí? Dios presenta oportunidades y generalmente son personas, son seres humanos de carne y hueso, los cuales vas a hablar, te vas a conectar y Dios te abrirá puerta a través de ello. La pregunta es si nos estamos entrenando, tal como esta alegoría que hemos contado al principio, nos estamos entrenando lo suficiente como para poder llegar a ese momento hablando bien. Hoy quiero traerte una historia extraordinaria, que es la historia de Nehemías, como te dije al principio, y es la historia en la que Nehemías pudo hablar una conversación muy intensa, muy difícil, pero muy intensa. Pudo hablar con el rey Artajerjes. El rey Artajerjes es conocido en la historia de la humanidad. De hecho, su nombre significa el gran guerrero. Ha sido conocido como un conquistador. Y para ponerte en contexto, esta es la historia de los judíos, que es la tribu de Judá y un poco de la tribu de Benjamín, que fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Cuántos de ustedes recuerdan esta historia? ¿Sí? Esto está en el Antiguo Testamento. La Biblia registra estos hechos por causa de la iniquidad, ¿sí? Por causa del pecado, de idolatría. Ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, muchos fueron llevados cautivos. Personajes bíblicos ustedes van a leer, por ejemplo, como Daniel, como Ezequiel, el profeta Ezequiel, están en este contexto. Daniel fue llevado desde joven, Ezequiel ya nació en cautiverio, Nehemías nació en el cautiverio, al final o en el medio del cautiverio fueron 70 años de cautiverio y a la mitad quizás nació Nehemías y él tiene la oportunidad de regresar para reconstruir Jerusalén. Pero esto sucede en aquellos tiempos, te estoy hablando de unos 400, 500 años, el siglo V antes de Cristo, mucho tiempo antes de que Cristo viniera. Todo esto sucedió en ese contexto. Dios estaba operando en su pueblo en aquellos días como lo está haciendo en tu vida y en la mía hoy también. Y en aquellos días el Espíritu viene sobre Nehemías, viene sobre él para tener una conversación muy difícil. Nehemías es una persona que se había superado, ¿sí? Una persona que había logrado muchas cosas, como tiene que ser, como nos sucede a nosotros cuando conocemos a Cristo. ¿Cuántos de ustedes sienten que se han superado por el poder del Evangelio?
que se han desarrollado, que han crecido. Bueno, Nehemías había conseguido llegar muy alto, quizás en la competencia de muchas personas para lograr un puesto importante frente al rey. Bueno, ahí Nehemías logró el primer lugar y llegó a ser el copero del rey. Que para explicarte esto es una especie de sommelier, ¿sí? De hecho era un sommelier. Lo que abunda en nuestros días en Mendoza, en aquellos días no era así. Eran las personas que podían probar el vino y combinar los vinos con las mejores comidas que el rey Artajerjes iba a servirse todos los días de su vida. Y aparte de eso tenía un aspecto agregado a los sabores y a la calidad de sommelier, que era el hecho de la seguridad. La gente quería envenenar al rey, probablemente muchos enemigos querían hacer eso, y Artajerjes era el encargado, no solo de probar el vino, sino de ver que el vino estuviera en buen estado. ¿Cómo lo hacía? Le daba un sorbo y si no se moría, se lo entregaba al rey. ¿Qué les parece? ¿A quién les gustaría ese oficio? Resulta que Artajerjes era un rey, pero digamos un conquistador. De hecho, había conquistado Babilonia, había derrumbado el poder babilónico y se sentó en el trono de Susa, en la capital, ¿sí? Imagínense que estos son un reino que abarca los países que son hoy en día Irak y Irán, ¿sí? Abarca el Golfo Pérsico y toda esta zona. Entonces, desde ese trono Artajerjes había conquistado un cuarto del planeta prácticamente y ahí tenía su poder. Pero Artajerjes tenía otra filosofía. No era como los babilónicos, como los caldeos. Ellos tenían otra filosofía. Ellos estaban pensando, y creo yo que esta es la razón por la cual Dios generó, porque Dios es Dios de la geopolítica, para aquellos que entienden. Él generó un cambio de reino porque Artajerjes tenía otra política. Él dice, yo quiero que todos mis esclavos vayan y reconstruyan las ciudades que fueron tomadas, porque al fin y al cabo ahí ganamos dinero todos y se reconstruyen, nuestro reino será más lindo y será mejor, para decirlo de alguna manera. Él tenía estos pensamientos y Nehemías sufría dentro suyo por la ciudad de Jerusalén, donde habían salido sus padres. Sus padres le habían contado toda la vida, nosotros nacimos en Jerusalén, pero los babilonios, los caldeos las destruyeron los muros, destruyeron todo. Y Nehemías no podía ocultar esa angustia y esa tristeza. Quería hacer algo por Jerusalén. Quería hacer algo, pero aunque había logrado muchas cosas buenas en su vida, aunque había logrado un gran puesto, tenía el sinsabor de que sabía que el propósito de su vida todavía no estaba cumplido. Quizás vos y yo podemos tener esa sensación en algún momento de la vida, saber que Dios quiere hacer algo más contigo. ¿Te ha pasado esto? Y aunque lograste muchas cosas, aunque estás bien, de pronto sabés que Dios tiene más. Y ahí estaba Nehemías, sabiendo que Dios quería hacer algo más con él. Él se había entrenado toda la vida para su trabajo, sabía hablar bien, era un hombre de Dios, una persona, estoy seguro que Dios lo posicionó en ese lugar, estoy seguro que él hablaba con respaldo divino, él sabía hablar bien, pero un día sucedió algo inesperado y esto es lo que te quiero narrar hoy. Dice que un día, en el mes de Nisán del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecer vino al rey, como él nunca me había visto triste, está relatando Nehemías, me preguntó, ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Sentí mucho miedo, dice Nehemías. Imagínense que nadie podía poner un ambiente triste, generar como dicen hoy los jóvenes, una mala vibra delante del rey, ¿sí? Nadie podía hacer esto, nadie podía ir a invadir su atmósfera de bienestar. Y si el copero no entraba sonriendo como siempre, el rey lo detecta y no le gusta. Y ustedes saben, los reyes de la antigüedad eran muy caprichosos, podían mandarlo matar por esto. Así que es lógico que Nehemías diga que tuvo miedo. Y respondió al rey, que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste
si la ciudad donde están los sepulcros de mis antepasados se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? Escuchen esto. Respuesta de Artajerjes. ¿Qué quieres que haga?, preguntó el rey. Así que oré al Dios del cielo y respondí: si a su majestad le parece bien y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis antepasados. Ese fue el momento oportuno y Nehemías se lanzó. Algo que había pensado, algo que había planificado, algo que había deseado. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Algo que tenías en mente, nunca te animaste a decirlo, pero llegó el momento y te lanzaste. Bueno, esto le pasó a Nehemías y le pasó guiado por el Señor. Y mira lo que dice la palabra. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás? Claro, le pregunta a ver si esto tenía consistencia. Me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. Entonces añadí: si al rey le parece bien. Miren lo que es esto, ¿no? Un hombre que había pensado todos los detalles, ¿sí? Un hombre inteligente, un hombre planificador, como los que se congregan en plenitud de vida. Me pareció que dudaron un poco acá. Dice: si al rey le parece bien, ruego a usted que envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Y por favor, ordene a sus guardabosques, Asaf, que me dé madera para reparar las puertas de la ciudad que están junto al templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. El rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Alguien diga conmigo: favor del cielo. Esto es lo que necesitamos para hablar en los momentos difíciles. Puede convertir una gran oportunidad. Esto quiero declarar sobre tu vida, que vas a hablar y el Señor te va a abrir grandes puertas, porque el Señor domina esa atmósfera donde vas a hablar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Me encanta este texto, esta palabra me parece absolutamente extraordinaria. Esto es grandioso. Lo que le sucede a Nehemías aquí me parece realmente un milagro. Y creo que nosotros que creemos en milagros podemos vivir estas cosas más a menudo. Una oportunidad se puede abrir. Bueno, Nehemías planificó, pensó, vio esta necesidad y se lanzó, ¿verdad? Él dijo: esta es la oportunidad de mi vida. Estaba frente al rey. Bueno, aquí hay algo que él fue muy conciso. Hay tres cosas que él buscó aquí. Fue la oportunidad, la planeación y la dependencia de Dios. Y de esto yo te quiero hablar. Me parece extraordinario. Sé una persona con sentido de la oportunidad, ¿sí? Esto me parece extraordinario. Saber cuándo y cómo decir las cosas. No sé cuánto tiempo hacía que Nehemías no lo registra las Escrituras. Quizás tenía esto en mente hacía mucho tiempo, pero él vio la oportunidad un día. Un día llegó el momento justo. Fue un día, como dice la palabra ahí. Y a veces las oportunidades llegan así. A veces las oportunidades uno las puede crear y a veces no las puede crear. A veces las oportunidades uno las puede generar. De hecho, creo que es John Maxwell que dice esto. Aquí está: la oportunidad no es algo que se presenta, es algo que se crea. Y estoy de acuerdo con esto, pero esto no siempre es así. Sí, en el caso de Nehemías, él no pudo crear la oportunidad porque el rey era absoluto en esto, era magnánimo. Vos no podías decirle: yo quiero hablar contigo de esto, sino que tenías que esperar que él te hable para presentarle algo. ¿Sí? Pero Nehemías supo discernir cuándo era el momento. La Biblia registra detalles. Estaba con su esposa al lado. Quizás estaban de celebración, estaba contento, estaba de fiesta, era el momento oportuno. Quizás él no podía decirle que iba a presentarle un proyecto, que necesitaba presentarle un proyecto, pero sí pudo dejar ver su rostro triste porque era el momento oportuno. Y ahí se desencadenó el resto de las cosas. Algo muy sutil. Si uno lo analiza detenidamente, te das cuenta que esto es muy sutil.
Pero Nehemías pudo manejar el ambiente, detectar, está con la reina, está en un buen ambiente, en un buen momento. ¿Cuándo es el momento correcto para hablar ciertas cosas? Estos son errores que la gente comete a dos manos. Quiere hablar cosas difíciles con el televisor encendido. ¿Saben cuántas veces me han invitado a orar, me han pedido orar, bendecir un lugar? ¿Sí? Y yo llego a la casa y digo, bueno, vamos a orar. La gente no apaga el televisor, no están los perros ladrando, los niños que van de acá para allá, todo un griterío. Dice, sí, pastor, y me hablan encima. Falta el sentido de la oportunidad, de saber, digamos, generar el ambiente apropiado para ciertas cosas. Hay momentos justos para hablar y hay momentos que no se puede hablar. O hay que crear el ambiente o hay que esperar a otro momento. Y muchas veces, y sobre todo cuando se tratan de conversaciones difíciles, ¿no? Uno no puede hablar ciertas cosas difíciles, no puedes hablar con tu marido cuando estás sentado en el sofá mirando un partido de fútbol y faltan 10 minutos para que se defina. Olvídate, jamás te va a escuchar ese tipo, ¿sí? Te va a escuchar en otro momento, cuando termina el partido, cuando terminan las celebraciones, los festejos. Si ganó el partido, si ganó el club de él, podrás hablar tranquila. Si no ganó, espera otro poco más, ¿verdad? Que se le vaya el mal humor. Uno tiene que discernir. ¿Sabes cuándo hablar las cosas correctas con las personas que necesitas hablar? ¿Sabes discernir esos momentos, ese tiempo oportuno? No todo el mundo sabe discernir esto. Y esto es parte de algo, bueno, a veces, como te dije, se crea el momento o se espera el momento adecuado. A veces lo podés generar, lo podés crear, o a veces lo podés esperar. Sea una cosa o sea la otra, a esto se le llama el sentido de la oportunidad. Hay gente que lo desarrolla, pero yo quiero decirte esto. Vos y yo, por el Espíritu Santo, podemos ser sensibles a esos momentos. El Espíritu te va a guiar cuándo y cómo hablar. Te va a mostrar la evidencia correcta para saber que este es el momento de hablar ciertas cosas y te vas a dar cuenta que es el momento. En este caso yo lo puedo ver con Nehemías, porque el rey le preguntó y él le tiró toda la bomba. Señor, viva el rey, las palabras correctas, viva el rey para siempre, y cómo no es de estar triste si la ciudad de mis antepasados, donde están los sepulcros de mis antepasados, ha sido quemada a fuego, y las puertas y esto, y le da todos los detalles. En una sola charla le da todos los detalles. Y me encanta porque él supo discernir el sentido de la oportunidad y lanzó esto justo en el momento apropiado porque tenía ese sentido. Yo quiero declarar algo sobre tu vida. ¿Estás preparado? El sentido de la oportunidad vendrá sobre ti por el poder del Espíritu Santo para hablar bien, pero sobre todas las cosas en el momento oportuno. ¿Cuántos dicen amén a esto? Vas a hablar de la manera correcta, vas a hablar bien y será por el poder del Espíritu Santo. Gloria al Rey. Sí, Señor. La segunda cosa, sé una persona que ama los datos correctos. Esto es importantísimo para hablar bien, ¿sí? Para hablar correctamente. Una persona que tiene amor a la verdad, a la realidad. No podés hablar con datos incorrectos, ¿sí? Si las cosas que Nehemías decía en esa charla, tuvo una oportunidad, se abrió la puerta de la oportunidad, pudo hablar. Pero si el rey hubiera cotejado esos datos y no hubieran sido ciertos, todo el proyecto y toda la planificación se hubiera caído. Toda, absolutamente toda. La mayoría de las conversaciones difíciles se tiñen de falta de datos correctos. Esto digamos no es tan espiritual, esto es más carnal, pero es importantísimo. Mucha gente va a tener conversaciones difíciles. Es que yo me enteré de tal cosa, que me dijeron tal otra. Son chismes, son percepciones que no cotejaste con la realidad, ¿sí? Son percepciones tuyas o son ideas que se te metieron en la cabeza, y uno no puede tener una conversación difícil, vos no podés tener una conversación tensa o difícil con percepciones incorrectas. Uno tiene que tener datos correctos, tiene que saber qué vas a hablar con datos
que sean certeros, uno tiene que tener los datos, si no esto se hace absolutamente inviable. Hay personas que quizás les toca la dura tarea de echar a alguien del trabajo. Vos no podés decir imprecisiones, no podés decir, no, es que me parece que vos no trabajás tan bien. No, vos tenés que decir, mirá, tal día pasó tal cosa, sucedieron estos hechos y esta es la razón por la cual te tengo que desvincular del trabajo. Bueno, hay un dato concreto, hay una evidencia, es comprobable. Pero cuando uno se maneja con supuestos, cuando uno se maneja... Mira, me encanta esto de Nehemías. Mira lo que dice, esto es el capítulo 1. Dice que en el mes de Quisleu del año 20, estando yo en la ciudad de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, hombre de confianza. Le iba a traer datos certeros, junto con algunos hombres de Judá. Entonces pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Y ellos me respondieron, los que se libraron del destierro se quedaron en la provincia, están enfrentando una gran calamidad y humillación. Las murallas de Jerusalén siguen derribadas con sus puertas consumidas a fuego. Los datos que va a dar Nehemías al rey gozaban de mucha precisión, porque quienes habían venido de Jerusalén le traían las últimas novedades. Así está la muralla, y él se interiorizó. ¿Y hay casas? No hay casas. Así que si te vas a vivir allá, necesitas madera para hacer casas, necesitas material, necesitas esto, necesitas lo otro. ¿Cuántos metros de muralla están destruidos? Y tal cantidad. Entonces eso te va a llevar tal tiempo para construir. Y él preguntó todo y tenía datos certeros. Cuando el rey le preguntó, ¿qué necesitas que haga por ti? Él pudo dar datos concretos. Hay mucha gente que no puede dar datos. Hay gente que va a tener conversaciones difíciles, va a pedir un aumento de sueldo, va a pedir y no sabe cómo expresarlo porque no se basa en un argumento sólido. Y yo quiero decirte esto, ¿sí? Y esto me parece que es una mentalidad, acá es un esfuerzo, hay cosas que el Espíritu Santo va a hacer por ti, ¿sí? Eso es así, te va a dar el sentido de la oportunidad, pero vos tenés que hacer tu trabajo. Tenés que hacer tu tarea. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tenés que hacer tu tarea. Tenés que asegurarte, tenés que tener suficiente amor a la verdad, a la realidad. Tenés que asegurarte que las noticias que llevas, que los datos que vas a tener, que la información que manejás sea verdadera. Y entonces sabrás que estás en lo correcto. O por lo menos sabrás de qué fuente lo tomaste, o por lo menos sabrás citar de lo que estás hablando, porque la imprecisión no puede estar en nuestra boca. Tenemos que hablar verdad y esforzarnos por eso. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y esto está muy ligado al tercer punto que quiero señalarte, tenemos que ser una persona de planes bien pensados. Con los datos puedes pensar buenos planes. Si sabes cuántos metros de la muralla están destruidos, sabes cuánto tiempo te va a llevar la reconstrucción. Lo que le pidió el rey fue sencillo. ¿Qué quieres que yo haga? Y le dijo después, ¿y cuánto tiempo va a demorar esto? Y él pudo tener un plan bien armado porque tenía datos, y en base a ese plan, en base a esos datos pudo elaborar un plan, y el plan fue preciso. El plan le gustó al rey Artajerjes. El rey dijo, qué bien, esto es sólido. Lo que me dice este hombre es sólido. Esto es como cuando José se presentó ante Faraón y le interpretó el sueño. Hubo algo que vino del Espíritu y le dio la unción para interpretar el sueño, pero hubo otra cosa que vino de José, que José tenía un plan bajo la manga. Y muchas personas, muchos hijos de Dios saben tener buenos planes debajo de la manga. Planes que han pensado, que han orado, que lo han planificado, lo tienen ahí, están listos para sacarlo en el momento oportuno, cuando la oportunidad se dé. Porque yo quiero preguntarte algo. Si un ángel del Señor te para en la esquina y te dice, yo quiero financiar todos tus proyectos, y te dice, ¿cuánto necesitas? ¿Qué necesitas hacer? ¿En qué tiempo y cómo lo vas a hacer? ¿Podrías responderle con un plan concreto? Porque muchos decimos, Señor, dame la oportunidad, quiero hacer esto, quiero lograr aquello. Mi pregunta es, ¿qué planes tenés para alcanzarlo? Porque a veces deseamos en nuestra ingenuidad que Dios nos dé la oportunidad, pero que también nos dé un plan y que nos diga qué hacer día a día y nos dé un calendario. ¿Sabes qué? Eso lo tenés que hacer vos. Tocar al que tenés al lado y decirle, ¿cómo te dolió eso? No dijiste ni amén, ni gloria a Dios, nada, ¿eh? Y yo quiero proclamar sobre tu vida que vas a hablar
cosas difíciles, pero te va a ir bien para la gloria del Rey. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora voy a pedir a Mario, por favor, si sos tan amable, venir a adorar suavemente aquí, porque aquí está el rema y quizás la palabra fuerte que siento que Dios tiene para nosotros hoy, aquí, y que esto te puede bendecir en gran manera. ¿Estás preparado para esto? Y es esta cuarta palabra, o este cuarto punto, es una persona que practica la dependencia de Dios. No dejes afuera al Señor en las conversaciones difíciles. La palabra del Señor registra, en el caso de Nehemías, dice, al escuchar esto, en el capítulo 1 dice, me senté a llorar e hice duelo. Cuando él recibió toda la información, me senté a llorar e hizo duelo algunos días. Alguien diga conmigo, días. Ayuné y oré al Dios del cielo. Antes de una conversación difícil, antes de una conversación que podía cambiar el resto de su vida, él no sabía cuándo iba a ser, realmente no tenía una fecha, no sabía cuándo. Esto vino de repente, como la alegoría que te conté al principio, una oportunidad que se abre, una llamada, alguien que dice quiero hablar contigo y se puede abrir una oportunidad de oro. Él no sabía cuándo, pero sí sabía a quién pedirle primero. Se puso a orar, se puso a ayunar, se puso a hacer duelo por la ciudad que él veía destruida, porque lo que más importa en una conversación difícil para aquellos que queremos hablar con la unción del Espíritu Santo es la oración que hagas antes y durante esa conversación. Antes, por supuesto, ella está, ayunó, oró, pero aún en el momento, la palabra dice que oré al Dios del cielo. Mientras estaba con Artajerjes, mientras estaba hablando, dice, tuve miedo y oré. Así que yo me imagino que eso no fue una oración larga. Y dije, Artajerjes, dame un minuto, voy a orar. Y se puso, ¿verdad?, a interceder, a hablar en lenguas en la oficina del rey. No, eso fue una oración interna. Una oración rápida, una oración de esa, Señor, necesito tu ayuda. ¿Has hecho ese tipo de oraciones? Son muy eficientes solamente cuando tengas un cúmulo de oraciones anteriores que se combinan con esa. Solamente cuando hayas orado lo suficiente por este tema. Claro, todos hacemos oraciones rápidas, ¿verdad? Así, de esas, se cruza un auto por la calle, frenás, pensás que vas a chocar y decís, Señor. Bueno, no me refiero a esa. Me refiero a esas oraciones rápidas y concisas cuando vos sabés que oraste por algo mucho tiempo. Pero llegó el momento de hablar, llegó el momento de sentarte a hablar de esto. Y a veces nos olvidamos de traer al Señor en ese momento. La oración anterior, grandiosa, le abrió la oportunidad. Los días de ayuno, los días de oración generaron el ámbito perfecto, el discernimiento para hablar eso en el momento, pero la oración cortita, interna, invitó al Espíritu Santo a cambiar la atmósfera. Invitó a la presencia de Dios a ese lugar, y no importa que sea el rey Artajerjes, en ese lugar estaba entrando la majestad del universo. No hay nadie más grande que el Rey de Reyes. Y entró a esa habitación y respaldó, y dice la palabra del Señor. Termina diciendo el pasaje que hemos leído, que Dios estuvo a su favor. Dios estuvo a su favor. Que Artajerjes accedió a todo. Le dijo, sí, claro que sí, dale nomás, te firmo donde quieras. Porque Dios estaba conmigo y tuve su favor. Esto dice Nehemías. Porque él pudo, sin dudas, en esa conversación difícil, experimentar la presencia de Dios ahí. Quizás este fue uno de los milagros más grandes que vivió Nehemías, cuando el rey Artajerjes le dio el ok y pudo tener en esta conversación, pudo tener el visto bueno del rey. Pudo obtenerlo todo. Le dijo que sí al permiso, al tiempo establecido, a la provisión de madera, a los permisos para cruzar hasta la tierra. Extraordinario.
Sabía perfectamente Nehemías qué pedir, pero sobre todas las cosas sabía que la atmósfera se cambia por una oración. Quiero decirte esto, no dejes al Señor afuera en nada en tu vida, pero mucho menos en las conversaciones difíciles. Ahí te irá bien. Mira, hemos orado esta semana por muchas conversaciones difíciles. Hay gente que me dijo, tengo que hablar por un aumento de sueldo. Yo dije, bueno, te bendigo en el nombre del Señor, Dios te respalde, no dejes afuera al Señor. Y así fue. Y hablaron y hubo bendición del cielo. Si el Señor toma la atmósfera, bueno, te digo, será algo tremendo. Será algo tremendo. Si el Señor se hace presente en la conversación, no hay manera de que su favor no te bendiga. Entonces esto es todo lo que necesitamos. Saber que la majestad del universo puede entrar en esa habitación, en ese lugar. Todo el tiempo tendremos conversaciones difíciles. A lo largo de nuestra vida habrá siempre conversaciones difíciles, pero habrán algunas que van a cambiar tu vida. Sobre todo en esas. Bueno, uno tiene que practicar hablar con unción. No te puede agarrar esto de un día para el otro. No, vos tenés que practicarlo todo el tiempo. En las conversaciones menos importantes, deja que Dios entre ahí también. Porque cuando llegue el momento justo, entonces estarás bien entrenado y bien respaldado para la gloria del Señor. Ponte de pie, iglesia. Quiero proclamar sobre tu vida, se viene un tiempo de oportunidad. Se viene un tiempo de oportunidad. Se vienen puertas abiertas. Gente que va a hablar, conversaciones difíciles. Ahí el Señor está trayendo Artajerjes. Está trayendo esas personas que quizás ni siquiera son cristianas, pero que tienen todo el potencial para llevar tu sueño a otro nivel. El Señor está trayendo Artajerjes. ¿Estás preparado para hablar? ¿Tenés planes bien hechos? ¿Tenés datos reales? ¿Tenés este sentido de la oportunidad? Yo quiero bendecir tu vida. Quiero bendecir tu vida para que seas de las personas que pueden hablar con unción. Que cuando empieces a hablar y a orar internamente, el Rey de Reyes se aparezca y transforme la atmósfera, te bendiga y genere un ámbito de bendición aún para la persona que está escuchando allí. Vas a experimentar esto, vas a experimentar que el Rey de Reyes está a tu favor. Y te hablo con conocimiento, porque la mayoría de las cosas las puertas abiertas que tienen Plenitud de Vida en otros lugares fueron a través de una conversación con una persona, y el Señor abre todas las puertas. Así que yo te bendigo para que seas esa persona que sabe hablar con unción. ¿Cuántos dicen amén? Cerrá tus ojos, levanta tus manos al cielo. Iglesia, vamos a orar juntos. Espíritu Santo, ven con poder. Ven con poder, Señor, porque hay cosas que tienes que cambiar en nosotros. Hay cosas que tienes que mejorar en nuestra manera de hablar. Y Señor, nos rendimos a ti. Como hemos adorado al principio, nos rendimos por completo. Nos rendimos, Señor, porque, Señor, tú tienes mejores proyectos para nosotros. Tú tienes todavía mejores trabajos, grandes oportunidades. Señor, y quizás lo único que nos separa de esa oportunidad, de ese proyecto, de ese trabajo, de esa mejor condición, lo único que nos separa sea una conversación con la unción de lo alto. Habrá personas que tú enviarás. Señor, siempre habrá algún Artajerjes, siempre habrá personas en nuestra vida que quieran escuchar, Señor, pero ahí tú estarás con nosotros. Y yo quiero proclamar esto sobre nuestro ministerio: la unción de lo alto para transformar una atmósfera, una conversación difícil en fácil. Señor, la unción de lo alto para ganar favor, para hacer este milagro que vemos aquí en la vida de Nehemías, que todo lo que propuso, todo, tanto el tiempo como los materiales, como los permisos que propuso, en todo Nehemías halló tu favor. No hubo cosa que le modificaron. Y Señor, esta es la unción que yo te pido. Este favor venga sobre tu pueblo y sobre tus hijos.
Señor, que los planes que desarrollamos orando en tu presencia, cuando los presentemos, sean aprobados por completo, sea donde sea y en el contexto que fuera. Señor, danos esta unción que nos abrirá puerta, que nos hará crecer, que nos va a bendecir. Espíritu Santo, aprendemos de ti, sabemos que tú nos acompañas cada día, que caminas con nosotros. Así que, Señor, nos llevamos esta enseñanza y la atesoramos. No vamos a dejarte afuera en las conversaciones más difíciles, sino por el contrario, la vamos a hacer contigo. Tú estarás con nosotros y nos irá bien. Y yo quiero proclamar que nuevas puertas y grandes oportunidades se abren sobre tu pueblo. Señor, te damos toda la gloria a ti. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Rey, gloria al Rey. Aleluya. Amén. Iglesia, que puedas recibir esta palabra y que Dios te bendiga en todo. Saludamos a los que están conectados, los bendecimos. Ya saben que los amamos, oramos por ustedes y nos vemos